Buenos días a todos, bienvenidos a nuestro club. Vamos a proceder primero a saludar a las banderas como hacemos de costumbre. La bandera argentina, a la bandera de la Ciudad de Buenos Aires y a la bandera de Rotary Internacional. Les pido por favor que nos mantengamos de pie. Queridos amigos, lamentablemente durante los últimos días se ha producido un aberrante ataque terrorista en el Estado de Israel. Han sido asesinadas muchas personas, en su mayor parte civiles. Los terroristas han cometido actos inhumanos mostrando un total desprecio por la vida. Siendo que uno de los pilares de Rotary es la paz en el mundo, lo ocurrido es lo opuesto a nuestros ideales y a nuestro servicio. Por ello, este Rotary de Buenos Aires, junto con todos sus miembros, expresa su solidaridad y apoyo a las víctimas de actos tan trágicos y condena enérgicamente la violencia. Familiares de algunos rotarios nuestros están hoy en el Estado de Israel intentando regresar a la Argentina. Este momento de reflexión debe ser una forma poderosa de mostrar empatía y solidaridad con las personas afectadas por la violencia. Por ello les pido unos instantes de recogimiento en homenaje a quienes fueron víctimas de este feroz y despiadado atentado. Muchas gracias. Vamos a proceder a leer el informe de secretaría. Señoras, señores, invitados especiales, amigos rotarios, muy buenas tardes. Preside la reunión del día de hoy, miércoles 11 de octubre, nuestro amigo Juan Insúa. El orador de la fecha es el licenciado Mariano Barrio, quien disertará sobre panorama electoral y futuro gobierno. Será presentado y entrevistado por la periodista Clara Mariño, quien coordinará las preguntas que se le formulen. Socios e invitados que deseen formular preguntas pueden hacerlas llegar a través del celular del club. De la mesa cabecera participan el expresidente Alberto Biul y los consocios Edgardo Manciti, Emilio Varela, Alfredo Campos, María Bettina Yapur, José Pizzone, Gustavo Criscuolo, Jorge Yang y Raúl Palacio. Del Rotary Club de Melipilla, Chile, nos acompaña el señor Alejandro Pulgar, quien asiste acompañado por Natalie Díaz. Le informamos que luego de la reciente implementación del proyecto de lucha contra el Chagas en la provincia de Jujuy, que llevó adelante nuestro club, con la participación de José Milei y Jorge Lerman en colaboración con Héctor Freilich, nos contactó el director del programa de Chagas para Latinoamérica de la Organización Panamericana de la Salud. Nos propuso un acuerdo marco como base para desarrollar proyectos similares en otros países de Latinoamérica. El primer país propuesto para implementar un proyecto similar es Paraguay. Nos complace enormemente comprobar que la Organización Panamericana de la Salud ha calificado el proyecto nuestro Rotary Club de Buenos Aires como ejemplo a seguir para ser desarrollado en otros países. Les recordamos a los presidentes de los comités, gentilmente, enviarle a Carolina los planes y objetivos para este ejercicio rotario, en lo posible hasta el 13 de octubre. Los mismos serán presentados a la gobernadora del distrito en el marco de su visita oficial al club. Y hablando de visitas, les recordamos que el lunes 27 de noviembre vamos a recibir la visita del presidente de Rotary International, Gordon McInally, por lo que trasladaremos a ese día lunes nuestra reunión almuerzo habitual de la semana. Próximo miércoles 18 de octubre ocupará la tribuna el Procurador General de la Nación, el doctor Eduardo Casal, quien disertará sobre el Ministerio Público Fiscal como uno de los pilares de la República. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Sean muy bienvenidos al Rotary Club de Buenos Aires.
Hola, buenas tardes. El orador de hoy es Mariano Obarrio, periodista, consultor de empresas y dirigente social. Mariano actualmente es columnista político de A24.com, que es el portal de noticias del Grupo América. Es además presidente del Movimiento por los Valores de Argentina y vicepresidente de CADEL, Consultores Asociados de Latinoamérica. Mariano, es un gusto escucharte. Bueno, muchísimas gracias por hacerme el honor de poder estar acá con ustedes, por poder hablar ante este prestigioso grupo de personas que realmente hacen muchísimo por el país y en un momento tan especial, de la política argentina, de la política del mundo. Y además para mí es un gusto muy especial y muy particular porque en el año 2018 yo recibí un llamado alrededor del 15 de mayo de Gregorio Badeni, que me decía que quería otorgarme el premio Lauro de Plata al mejor periodista por parte del Rotary Club de la Ciudad de Buenos Aires. Y eso me llenó de emoción. Y después, justamente el 2 de julio, fue entregado ese premio, que la verdad que me llena de orgullo y lo tengo guardado en el corazón. Dicho esto, quiero comenzar la charla diciendo que algo que no es novedoso, ¿no? Estamos viviendo una época de profundos cambios y de profundo caos. En la Argentina no sabemos lo que va a pasar dentro de una semana, dentro de 15 días, cómo van a salir las elecciones, y eso nos condiciona, nos ayuda, o mejor dicho, nos perjudica para tomar decisiones. Bueno, estamos muy desconcertados muchos de nosotros. Uno lo siente en el diálogo y en la conversación en las redes sociales, en la conversación pública, en la conversación periodística, en donde un día un periodista dice una cosa, otro día dice otra. Y bueno, yo creo que hay que empezar por lo que pasó hoy, ¿no? Lo que está pasando en el día de hoy. Hasta que entré a este recinto el dólar estaba a 1030, pero lo que pasó anoche en la Cámara de Diputados fue que, por ejemplo, se votó la ley de devolución del IVA y se votó la ley de alquileres. ¿Qué pasó? Bueno, fueron dos leyes votadas, impulsadas por Sergio Massa, por el gobierno nacional, pero con una particularidad. Ambas leyes tuvieron el apoyo, ya sea explícito o implícito, del principal candidato opositor, el candidato que va contra la casta. Apoyó las leyes que presentó el gobierno de Alberto Fernández y de Sergio Massa. Digo esto porque Javier Milei, el candidato de La Libertad Avanza, acompañó el proyecto de eliminación o de devolución del IVA, que genera forzosamente desde el 2024 o profundiza el bache fiscal, si no es que hay una reducción de gastos. Bueno, lo podría haber hecho él si fuera presidente en el 2024, a partir del 10 de diciembre, acompañándolo con una reducción de gastos. Pero no, lo hizo ahora. Hizo la devolución del IVA sin reducción de gastos, lo cual siembra la expectativa de que puede haber más inflación, de que siembra la expectativa inflacionaria. En un momento en donde él había dicho 24 horas antes que es mejor salirse de los plazos fijos en pesos, irse a los dólares, y en donde había dicho 48 horas antes que es mejor la devaluación, que cuanto más se devalúa el dólar va a ser mejor para la dolarización.
Y había dicho 2 semanas antes, en el discurso cuando él acompañó también otro proyecto de Massa de la eliminación del impuesto a las ganancias, había dicho algo así, que esto era mejor porque pese a que era deficitario, pese a que iba a traer mayor déficit fiscal, mayor emisión monetaria, hiperinflación, usó estas palabras. Bueno, eso en realidad era casi mejor porque de esa manera se podía incendiar o prender fuego el oficialismo. Estoy hablando palabras textuales de Javier Milei. Y bueno, bienvenido sea, se van antes y nosotros podemos reemplazarlos. Entonces hay un doble juego, ¿no?, en Javier Milei, que por un lado es un candidato presidencial que se presenta como opositor, como anticasta, pero acompañando leyes claves que son del gobierno. Y por el otro lado, en el día de ayer votó en contra de los 2 dictámenes de las leyes de alquileres, el dictamen del oficialismo y el dictamen de la oposición. ¿Esto qué quiere decir? Que dejó que ganara el dictamen del oficialismo, es decir, dejó que ganara el dictamen kirchnerista. El dictamen kirchnerista es el dictamen que perjudica más a los propietarios, por lo tanto va a generar, como lo ha generado hasta ahora en el mercado de inmobiliario y de alquileres, va a generar más retracción o va a seguir con la retracción de la oferta de los inmuebles, va a perjudicar por ese mismo motivo a los inquilinos y a los propietarios por igual, con lo cual Milei de alguna manera mantuvo con su omisión la misma política que existe hoy. En lugar de por lo menos mejorar en algo con el proyecto de Juntos por el Cambio, algo podía haber mejorado porque el proyecto de Juntos por el Cambio reducía, si bien no era el ideal, y a lo mejor lo ideal es derogarlo como él plantea, pero reducía de 3 años a 2 años los contratos y de 1 año a 4 meses la renegociación de los alquileres. Bueno, otra vez Milei votando con el oficialismo. Ya lo había hecho en el presupuesto 2023 cuando se había levantado, y esta vez también fue por omisión, y había... bueno, por un lado, hace un mes se había levantado y había dejado también sin número a Juntos por el Cambio, que esa vez sí logró votar la ley de alquileres que después reformó el Senado, y en aquel momento ya Milei había dicho que no iba a apoyar ninguna de las 2 versiones, ni la oficialista ni la opositora. Pero hace unos meses también se había levantado Javier Milei de La Libertad Avanza cuando tocó el artículo en el presupuesto de la suba de tasas aeroportuarias, con lo cual ahí también fue en su momento un artículo controvertido en donde permitió que el presupuesto de Sergio Massa pudiera aumentar las tasas aeroportuarias, favoreciendo a la empresa para la cual él había trabajado y además favoreciendo un proyecto de Massa indirectamente. Con lo cual, digo, hay que hacer una radiografía muy, muy detallada, una disección muy detallada de quién es hoy el candidato a presidente que más chances tiene de ganar las elecciones, o de por lo menos salir primero, ¿no? Salir primero y entrar en segunda vuelta. Para entender esto hay que entender cómo se formó La Libertad Avanza. Se formó en el año 2020, cuando Milei era un exitoso panelista de televisión y generaba muchos picos de rating. Y Milei en aquel momento se presentaba como un economista liberal muy crítico del gobierno de Mauricio Macri, muy crítico de Larreta, de Todos Juntos por el Cambio y, por supuesto, crítico del gobierno nacional. En aquel momento alguien entrevió que Milei podía ser un buen candidato para que en el 2021 pudiera dividir el voto de Juntos por el Cambio generó un partido político. Yo me acuerdo haberle preguntado a Milei en aquel momento, bueno, che, te felicito, tenía muy buena relación yo con Milei, te felicito, vas a meterte en política. ¿Y quién te va a armar el partido? El partido me lo van a armar unos peronistas anti-K. ¿Y quiénes son? Uno es Eugenio Cassieles. Eugenio Cassieles, seguramente muchos no lo conocen en esta comida. Algunos sí, porque son gente informada, pero puede ser que la gran mayoría no lo conozca. Eugenio Cassieles
era en ese momento legislador porteño, había sido elegido en la lista de Roberto Lavagna de Consenso Federal en el año 2019, con lo cual era un candidato elegido como legislador por el lavañismo. Como candidato y como legislador del lavañismo, Cacielles era la mano derecha de Marco Lavagna y lo sigue siendo, aunque él me ha dicho que ya no, pero sí la información que yo tengo mismo dentro de La Libertad Avanza sí sigue manteniendo los lazos con Marco Lavagna. Marco Lavagna, ¿saben quién es? Es el director del INDEC y hombre de Sergio Massa. Más hombre de Sergio Massa, imposible. Bueno, Cacielles fue el que le exigió a Javier Milei, porque me lo dijo Javier Milei en su momento, que el candidato a legislador porteño del 2021 fuera Ramiro Marra. ¿Quién era Ramiro Marra? Ramiro Marra, bueno, un youtuber que experto en finanzas, que en el 2019 había sido candidato por Consenso Federal, o sea, por Roberto Lavagna, a senador nacional. En la lista iban Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey. Después venía el candidato a senador nacional, que era Ramiro Marra, senador nacional por la Capital Federal. Después venía el candidato a diputado nacional, que era Marco Lavagna. Y después venía el candidato a legislador porteño, que era Eugenio Cacielles. Con lo cual, Ramiro Marra, Eugenio Cacielles son dos personas que en ese momento trabajaban codo a codo con Marco Lavagna. Como Lavagna sacó el 6% de los votos, y tengo muchas coincidencias con muchas cosas que proponía Lavagna y que propone Lavagna, no tengo nada contra Lavagna ni contra Marco Lavagna, pero quiero describir la realidad, porque hay que describir la realidad, hay que saber la verdad, ¿no? Hay que conocer cómo se gestaron las distintas situaciones. Entonces, Marco Lavagna, cuando pierde la elección, porque saca el 6% Roberto Lavagna, a Marra no le alcanzó para entrar en el Senado, por supuesto, a Marco Lavagna no le alcanzó para entrar en diputados, pero Eugenio Cacielles sí le alcanzó para entrar en la legislatura porteña. Entró, fue legislador porteño y desde ese lugar se puso a armar en política. Y él le presentó a Ramiro Marra, a Javier Milei, tal vez se conocían de antes, pero lo cierto es que él le pidió que fuera el primer candidato a legislador porteño. Así se armó la primera lista de La Libertad Avanza, porque Cacielles fue el que le llevó la estructura jurídica, la personería jurídica de los partidos políticos para armar La Libertad Avanza. Ustedes saben que un frente político se arma con partidos que tengan personería jurídica, tiene que haber todo un andamiaje jurídico. Bueno, le armó el partido con el partido UNITE, con el MID y con un partido de los jubilados. Ese fue el tinglado jurídico que armó Eugenio Cacielles, que me parece un brillante operador político. Es un brillante operador político joven, tiene proyección política, puede ser un político muy importante y ahora se presenta en la lista de Milei como candidato a legislador porteño, es decir, de Consenso Federal a La Libertad Avanza. Sin escalas, está como candidato a primer legislador porteño, como candidata a diputada está Diana Mondino, y como candidato a jefe de gobierno está justamente Ramiro Marra, ¿no? Con lo cual, ahí está el germen del armado de Javier Milei. Por eso, a mí siempre me había hecho ruido esta relación que no la esperaba entre Milei, Marra, Cacielles, Marco Lavagna, Sergio Massa, pero pensé que a lo mejor era una cuestión de, digamos, de política desprendida, ¿no? A veces los peronistas se desprenden del peronismo y arman sus propios negocios políticos y generan una nueva fuerza. Bien, después me enteré, hace 2 o 3 meses, que en realidad Eugenio Cacielles y Ramiro Marra habían tenido 10 reuniones registradas en la Casa Rosada entre el 2020 y el 2023. ¿Para qué? ¿Con quiénes? Las reuniones fueron con Juan Manuel Olmos,
el vicejefe de gabinete, armador político porteño del peronismo. Fueron con Nicolás Ritaco, que es subsecretario de Asuntos Políticos de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, que dirige Julio Vitovelo, mano derecha de Alberto Fernández, y habían tenido reuniones con Fernando Chino Navarro, que es el subsecretario en la vicejefatura de gabinete con relación a las organizaciones sociales y a la sociedad civil. Además había algunos otros nombres menos conocidos. Había un tal Yáñez, no sé si era Fabiola Yáñez, porque en los registros de ingresos de Casas Rosadas a veces aparecen los apellidos solamente y decía Casieles Yáñez, recibido por Yáñez. Me dijeron que era un funcionario, pero no lo pude ubicar en la grilla de funcionarios de la Casa Rosada. Era un funcionario de tercera o cuarta línea, pero a lo mejor lo recibió y después le abrió la puerta a otro funcionario. Eso suele pasar, ¿no? Te anotan como que sos el que recibe, pero después entras a otro lugar. Hablé con Casieles y con Marra, me dijeron, no, fuimos a hablar de política, hablar de la ciudad de Buenos Aires, hablar de las cosas que hablan los políticos y demás. Está bien, ok, pero no fueron a hablar con, por ejemplo, con la gente de Juntos por el Cambio, no se conocieron por lo menos reuniones en ese sentido con gente de Juntos por el Cambio. Otras fuentes me dijeron que no habían ido a hablar solamente de temas políticos o de la ciudad y demás, sino que habían ido a hablar de apoyo logístico en el año ya 2021 para que La Libertad Avanza fuera un partido político con chances de socavarle votos a la oposición de Juntos por el Cambio. A algunos les puede parecer bien, una gran operación política, una gran maniobra, una gran sagacidad para hacer política. A mí no me parece bien porque me parece que estar con un discurso de cambio profundo, de ser un político que se presenta como un político contra la casta y estar armando partidos políticos con los instrumentos de la casta y hablando y dialogando con tanta frecuencia con la casta, bueno, a mí ya me hizo mucho ruido. Pero mucho más ruido me hizo cuando me enteré lo que había pasado en Tigre, donde Martín Uronagueña había tenido la promesa de ser primer candidato a concejal y al último día del armado de listas lo llamó Sebastián Pareja, le dejó un audio que salió publicado en todas las publicaciones por portales y diarios, en donde le decía, mira, yo no sé si te gusta o no te gusta, pero vos tenés que bajarte y dejarle el lugar a Cerveto, a Juan José Cerveto, porque este lugar lo quiere Malena. Entonces uno dice, Milei, Malena, Massa, en Tigre, cambiaron uno propio, que era el presidente del parque industrial de Tigre, para poner a Juan José Cerveto, que era un puntero de Massa. Entonces ahí ya me hizo un ruido total. Ya empecé a investigar, justo fue el momento en donde también Viviana Canosa pescó la misma información, salió una información en el diario Clarín con Mariano Roa, y ahí empezamos todos a investigar, ¿no? y a ver de qué se trataba. Bueno, descubrimos, por ejemplo, que el candidato a intendente de Milei en San Isidro se llama Rodolfo Paulucci, es un gran tipo, pero que es el hermano del marido de Bernardita Galmarini, la hermana de Malena Galmarini, con los cuales es concuñado. Él, Paulucci, lo saqué en la radio y me dijo, no tengo nada que ver, no conozco ni a Malena ni conozco a Massa, no puede ser que no haya ido ni en el casamiento. Al casamiento de su hermano no fue, no estaba la hermana de su mujer en el casamiento, no se saludaron, no hubo, poco creíble, ¿no? Muy poco creíble que justo te fuiste a encontrar en San Isidro, encontraste como mejor candidato al cuñado de Malena Galmarini para una fuerza que va contra la casta. Bueno, hay muchísimos ejemplos de este tipo, sin ir más lejos, lo que hablábamos antes de Marra, de Casieles, que vienen de otro lado y están. También está el caso de Lomas de Zamora. Lomas de Zamora, que es el caso más reciente y que además es el caso, si se quiere, más morboso.
por todo lo que está pasando con el Yategate, ¿no? En Loma de Zamora sacaron a Víctor Guzmán de la candidatura a primer concejal y pusieron a Antonio Volponi, que es socio de Fernando Choren, hermano del jefe de gabinete de Insaurralde, que se llama Martín Choren, en una empresa que se llama FEAMPA. Y también es socio de Pablo Portel, que es subsecretario de Políticas Sociales. Y el candidato a concejal es Fernando Iantorno, que es amigo de Marina Liesi, que es la actual intendente interina, mujer que responde a Insaurralde. Por lo tanto, acá, digamos, existen lazos y muy fuertes, y esto fue lo que de alguna manera le enrostró Patricia Bullrich a Javier Milei. De esto Milei no pudo salirse fácilmente porque, bueno, generó esta respuesta que le dijo, bueno, vos también tenés gente del otro lado en tus listas, sin especificar quiénes, y que la gente cambia. Entonces, como la gente cambia, puede estar de este lado de mis listas. Bueno, esta es la presentación un poco de lo que está pasando, por qué hay tanto conflicto en este momento en la política, por dónde pasa el conflicto. Yo creo que esto es el meollo del conflicto, en una campaña en donde faltaron muchos temas por hablarse y en donde podemos generar una proyección a futuro de qué puede pasar después de las elecciones, gane quien gane las elecciones, ¿no? Mariano, nos quedan 5 minutos. Dale, perfecto. Vamos un poco a la perspectiva. Creo que en esta campaña faltó hablar muchísimo de educación. Creo que es el gran tema, además de la economía y de la macroeconomía, de equilibrar la macroeconomía, del déficit fiscal, de generar las condiciones para invertir y demás, que esto está muy hablado. Hace falta hablar en profundidad de la educación. La educación hoy es el gran drama que sufre la Argentina, la falta de educación. El sistema de salud que ya no resiste para más y que está a punto de quebrar. Y un tema que para mí es fundamental, que es la formación masiva e integral de oficios, que tienen que ser los oficios que en el futuro necesite la producción en la Argentina para poder desarrollarse. Hoy uno de los cuellos de botella de los empresarios, muchos de ustedes lo son, es la falta de oficios y la falta de cultura del trabajo, porque van al mercado laboral y no se consiguen perfiles laborales para trabajar. Bueno, el futuro gobierno tiene que hacer un fuerte esfuerzo, a mi juicio, de generar un gran plan de formación laboral en términos técnicos y actitudinal en los oficios que demande el futuro de la producción en la Argentina. Identificar los oficios que vamos a necesitar en el futuro, en la minería, en la energía, en el campo, en los alimentos, en la metalmecánica, en la industria automotriz, en la industria de los servicios, en la industria del conocimiento y en la industria del medio ambiente también, porque también hay mucho por hacer en materia medioambiental con el mercado de carbono y proyectos que existen y que el mundo está ofreciéndole a la Argentina. Y todo esto requiere de la cuantificación y la identificación de los oficios que hay que capacitar en la Argentina, alinear a todo el sistema de educación no formal en oficios, al sistema de la sociedad civil que forma en términos actitudinales a los jóvenes, y hacer una gran capacitación en oficios, técnica actitudinal, con formación en valores, formación en los deportes, porque hoy muchos jóvenes en la Argentina están faltos de lo más elemental, de su salud, de su dentadura, de sus anteojos y también de un físico, de un estado físico que los haga aptos para las actividades laborales, mentalmente y físicamente. Hay que recomponer el ser humano para recomponer la economía. Si no reconstruimos el ser humano con una gran política nacional, una gran política pública nacional, no vamos a poder desarrollar las inversiones que va a requerir la economía. ¿Qué puede pasar a partir del 10 de diciembre? Si gana Patricia Bullrich, supongamos en este escenario, yo creo que vamos a tener un gobierno tal vez no tan divertido, pero con mucho foco en la macroeconomía y mucho foco en la educación
y mucho foco también en la capacitación en oficios, porque está pensando en eso en este momento Patricia Bullrich, y va a tener un sistema con 10 u 11 gobernadores, 600 intendentes, 120 diputados tal vez, si le va bien en la elección, unos 35 senadores para poder llevar adelante ese cambio. Si gana Javier Milei, creo que por más que tenga buenas intenciones y tenga propuestas macroeconómicas acertadas, no sé si la dolarización o la dinamitación del Banco Central es acertada, creo que va a tener serios problemas de gobernabilidad. Y esos problemas los va a intentar compensar el peronismo. ¿Con qué? Con sus propios diputados, con sus propios senadores, con su propia estructura, con los Barrio Nuevo de la vida, con los sindicalistas que se le han acercado a Javier Milei. Vamos a tener un gobierno que o bien realice la gobernabilidad que le va a condicionar el peronismo, o vamos a tener un gobierno que va a estar peleando con el sistema político por falta de estructura y por falta de acompañamiento. Si gana Sergio Massa, vamos a tener un poco más de lo mismo, a lo mejor con algunos cambios, un poco más prolijo, pero no creo que haya demasiados cambios. Muchas gracias. Mariano Obarrio, muchas gracias. ¿Cómo explica el fenómeno Milei? Porque usted ha señalado cómo nació, cómo se gestionó Libertad Avanza y sin embargo salió primero en las PASO y hay muchas probabilidades de que salga nuevamente primero en esta elección. ¿Cómo explica ese fenómeno? Sí, el fenómeno Milei, lo que no soy muy original, creo que la gente estaba pidiendo un cambio profundo, un cambio drástico, la gente tiene bronca y la gente, mucha gente, digamos, joven, el voto de Milei se compone de un sector de gente mayoritario, de gente muy joven que votó por primero, por segundo, por tercera vez, que por ser jóvenes, y esto yo lo vivo en mi propia familia, tienen estas ínfulas de creer que todo se puede hacer, de que la magia es posible, de que lo que una persona con un poco de personalidad, bronca y ganas de llevarse puesto todo puede realizar, y la vida no es así. Y por otro lado, hay un sector que lamentablemente tuvo... Este sector joven puede decirse que es un sector que Milei le robó a Juntos por el Cambio, ¿no? Hay un voto de Juntos por el Cambio que se fue con Milei, se fugó con Milei. De hecho, en el 28% de votos de Juntos por el Cambio, si globalizás Patricia Bullrich más Rodríguez Larreta, te está faltando 11 puntos, que fue lo que sacó Juntos por el Cambio en el año 2021, cuando se eligieron diputados, cuando justamente sacó 41 puntos y ahora tuvo 28 puntos. O sea, te están faltando 13 puntos. Ahora, en el caso del peronismo, el peronismo de la elección del 21 hasta ahora perdió 5 puntos, ¿no? Del 32% que sacó en el año 21, ahora sacó 27%, perdió 5 puntos. Pero si vos lo comparás con la elección del año 2019, en donde se eligió candidato a presidente, el candidato a presidente del 2021, del 2019, perdón, Alberto Fernández, sacó 48 puntos y Massa bajó a 27 puntos en las PASO. Incluso comparando paso contra paso, ¿no? En el 19 la paso de Alberto Fernández fue de 47, creo, y Massa ahora sacó 27. Con lo cual, el peronismo en la presidencial, en la paso, perdió 20 puntos. Lo mismo había sacado Juntos por el Cambio, 32 puntos en la paso, bueno, ahora quedó en 28 puntos, pero si vos comparás la general del 2019 con la paso del 2023, también tenés una pérdida de 41 a 29. Claro que hay un votante que todavía no fue a votar, que, bueno, votó casi el 70% del padrón. Es de esperar que en las generales pueda votar alrededor del 80%, como históricamente ha sido. Y
ese 20% que se le fue al peronismo, yo lo explico por gente que con muchísima bronca le ha dado la espalda al gobierno, y ese voto de bronca que antes se expresaba con Cristina Kirchner, que era, digamos, la antisistema, porque era Cristina Kirchner, Néstor Kirchner, siempre fueron los antisistemas, ese votante peronista antisistema que vota con bronca y vota con ánimo de castigo se fue a Milei. Y en gran medida la propuesta de dolarización a muchos sectores, aunque parezca mentira, la atrajo porque mucha gente votó confundida de que un dólar va a ser un peso. Hay unas encuestas, creo que le hizo Federico González, que dice que el 20% del electorado votó pensando que un dólar iba a ser un peso. Como volviendo a la convertibilidad, ¿no? Es decir, creo que hay una serie de factores que confluyen para ese votante por Milei. En el mes de marzo todos decíamos que quien ganara la interna de Juntos por el Cambio era el futuro presidente o presidenta del país. ¿Qué pasó? Porque hoy tenemos dudas si va a entrar o no Patricia Bullrich. Hay un gran desconcierto con respecto a las encuestas, pero ¿qué pasó para que esto no se produjera? Bueno, el factor Milei creo que generó por un lado, un voto exitismo, ¿no? Es decir, Milei estaba rankeado en las encuestas antes de las PASO en un 20%, alrededor, 20-22%, y al sacar un 30%, que después se verificó que no fue 30, fue 29 y pico, pero es casi lo mismo, al sacar ese voto y al salir primero, eso indefectiblemente genera un polo de atracción. Así como mucha gente deja de votar al que perdió, o deja de votar al que sacó menos votos porque tiene menos chances de ganar, también mucha gente, cuando identifica a un candidato que viene ganador, puede pensar que votar a ese candidato es el reaseguro de sacar al gobierno al que quiere sacar. Con lo cual hay un voto útil exitista y hay un voto útil derrotista. Yo creo que el voto útil derrotista lo puede sufrir, por ejemplo, Juan Schiaretti, ¿no? Ahora, después de ese voto, después de que hubo un pico de crecimiento después de las PASO, según las encuestas, Milei empezó a estacionarse. Y algunos dicen que empezó a caer. Hay que ver si esto se verifica en las urnas. Yo no soy mandrake y menos encuestólogo, y uno no lo puede saber porque uno ya, después de lo que pasó en las PASO, tiene que asumir humildemente que no tiene la bola de cristal. Era, digamos, desde el punto de vista incuestionable el razonamiento, digamos, con los elementos informativos que había en ese momento, decir que el que ganaba las PASO en Cambiemos ganaba porque la gente quería el cambio. Y en eso no nos equivocamos, que la gente quiere el cambio, quiere el cambio. Lo que sí nos equivocamos, los encuestadores, los analistas, los periodistas e incluso los políticos, es en que quién iba a ser el vehículo de ese cambio. Entonces, finalmente, creo que por errores que cometió Juntos por el Cambio, como esa gran interna que se produjo entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, pensando que ellos eran invencibles, pensando justamente este razonamiento, que el que gana nuestra interna es presidente, se olvidaron de generar una campaña con propuestas claras y con enunciados claros. Javier Milei, mientras sacaba stickers en los canales de televisión eliminando ministerios, diciendo este se va, este se va, este se va, bueno, Patricia Bullrich y Rodríguez Larreta hablaban en lenguaje elíptico, en un lenguaje que, si bien proponían el cambio seguro, el cambio más drástico, el cambio menos drástico, el cambio con consenso, o el cambio que a vos te gusta, o el cambio, pero no bajaban a la tierra en términos del cristiano, digamos, del castellano concreto de la calle, lo que ellos querían exponer, cómo iban a reducir el gasto, cómo iban a generar empleo, cómo iban a mejorar la vida de la gente. Y esto creo que los mató. Se produjo este corrimiento de votantes, tanto del peronismo como de Juntos por el Cambio, hacia Milei, y ahora estamos entre dos vectores. Uno, el voto exitista por Milei, que existe, y otro, el voto
dubitativo que, si bien se fue a Milei, ahora está dudando porque con algunas cosas que están pasando con Milei se están dando cuenta que Milei no es del todo confiable, ¿no? Es decir, los pactos con el masismo, los votos en la Cámara de Diputados o estas últimas frases que generó Milei, en donde generó una corrida, entonces dejó los dedos marcados porque pese a que no sea toda su responsabilidad, porque la principal responsabilidad es del gobierno, al haber dicho esa frase desafortunada quedó pegado como el autor de la corrida. Entonces hay que ver si ese fenómeno Milei se sostiene o no se sostiene. Pero me parece que esta decepción tiene que ver con eso, ¿no? La decepción de este fenómeno de que el que ganaba Juntos por el Cambio era el próximo presidente. Si gana Kicillof en la provincia de Buenos Aires, esta es una de las preguntas que me ha llegado, ¿cuál cree que será su acción frente a cualquier futuro presidente? ¿Si gana Kicillof? Si gana Kicillof. Bueno, si gana Kicillof en la provincia de Buenos Aires, yo creo que él va a tener que amoldarse al presidente que venga, como lo tiene que hacer cualquier gobernador. No veo grandes conflictos, la personalidad de Kicillof no es conflictiva, no es Cristina Kirchner, no es La Cámpora, no es Máximo Kirchner, pero sí creo que el gobierno de Kicillof se transformaría en el refugio de todos los peronistas y de todos los kirchneristas que van a tener que irse del Estado Nacional. Hay que ver quién gana la presidencia, ¿no? Pero lo más probable es que vaya a haber una diáspora o una sangría de funcionarios, de militantes peronistas, kirchneristas. Lo tienen que hacer porque están obligados, porque lo prometieron, tanto Patricia Bullrich como Javier Milei. Habrá que ver en qué grado lo hacen, pero se convertiría en el refugio del peronismo. Es lo que quiere Cristina Kirchner. Ahora, la actitud que puede llegar a tomar, hoy por hoy no me lo imagino porque no me lo imagino con grandes precisiones, ¿no? Me parece que en lo global va a tener que tomar la actitud de cualquier gobernador peronista y tratar de negociar los fondos que pueda negociar dentro de un marco en donde cualquiera sea el gobierno que gane, si no es Sergio Massa, va a haber un fuerte ajuste fiscal y eso va a repercutir en la provincia de Buenos Aires. Mariano, ¿usted cree que todos los escándalos alrededor de Insaurralde van a influir en la elección final, sobre todo en la provincia de Buenos Aires? Creo que sí, creo que es muy probablemente que influyan. Es decir, si no influyen en la provincia de Buenos Aires, ya tenemos un problema mayúsculo, ¿no? Porque tener la evidencia de un funcionario que expone su enriquecimiento a través de una foto ostentosa con una modelo y que firmó decretos en ausencia, estando en Marbella, estando arriba de un barco sin gobernar y que le decía a su gobernador, estoy en otra oficina y no puedo ir a gobernar o no puedo ir a reunirme en este momento, te veo mañana, te veo pasado. Eso es, digamos, me parece que no puede no tener una incidencia, incluso dentro del peronismo lo están evaluando, creo que puede ser, digamos, incluso gravitante en la propia Loma de Zamora. En Loma de Zamora, el candidato de Juntos por el Cambio, Guillermo Viñuales, sacó 28 puntos en la PASO y el candidato de Milei, que es en realidad de Insaurralde, era este que mencionábamos antes, el socio de los amigos de Insaurralde y funcionarios, sacó 22 puntos. La lista de La Libertad Avanza sacó 22 puntos y la lista de Juntos por el Cambio 28 puntos. Frente a un 44, creo que sacó el candidato Otermin, candidato a intendente. Hay que ver si ese 44 baja lo suficiente y si ese 28 se nutre del 22 restante y se genera una suerte de corrimiento de voto útil en Loma de Zamora. Ahora, Loma de Zamora, como es un distrito importante y además tiene influencia sobre La Matanza y demás, y puede ser que algún punto le baje, combinado con lo que hoy está pasando en la economía, la devaluación, la inflación,
el dólar y todo lo que está pasando a nivel económico, ¿no? Creo que es un combo de cosas que hoy no le están viniendo nada bien a Sergio Massa y podría sufrirlo Kicillof en la provincia de Buenos Aires y podría sufrirlo Massa. La diferencia es que esta vez todo el peronismo no va a cuidarle la boleta a Milei. En la primera elección, con las PASO, se dijo que muchos intendentes y muchos punteros tenían la instrucción de cuidarle la boleta a Milei. Esto incluso lo vieron muchos fiscales de Juntos por el Cambio, que los fiscales de Milei y los fiscales del peronismo eran iguales o eran los mismos. Entonces, en esta oportunidad hay una instrucción por parte de Massa que los gobernadores del peronismo y los intendentes del peronismo no le voten o no le cuiden el voto a Milei. Eso puede generar un aumento por aparato del voto peronista, pero al mismo tiempo no sabemos en qué medida puede afectar la coyuntura en ese corrimiento del voto y en qué medida puede afectar a Milei, ¿no? Porque esos votos se los va a cuidar ahora Barrio Nuevo. Exactamente. Los votos que no le va a cuidar el peronismo se los va a cuidar en Barrio Nuevo, que, entre otras cosas, va a fiscalizar la provincia de Buenos Aires, entre otras 11 provincias, ¿no? Hay que ver si también le alcanza con Barrio Nuevo y con todos los amigos y sindicatos aliados a Barrio Nuevo. Pero fiscales no le van a faltar a Javier Milei, ¿no? Mariano Barrio, muchísimas gracias. Gracias a vos, Clara, y gracias a todos ustedes, a todo el Rotary Club de la Ciudad de Buenos Aires y, bueno, un gusto haber podido compartirlo con ustedes.